La casa de la carretera 14. María y su esposo, Javier, habían estado buscando una casa para mudarse al campo, lejos del ruido de la ciudad. Después de meses de búsqueda, encontraron una vieja casa de madera a las afueras de un pequeño pueblo. La casa estaba ubicada en la carretera 14, una vía rural que apenas recibía tráfico. Era perfecta para ellos, grande, con un jardín espacioso y un precio que parecía demasiado bueno para ser cierto. El primer mes fue tranquilo. La casa necesitaba algunas reparaciones menores, pero nada que no pudieran manejar. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, María empezó a notar cosas extrañas. Una noche, mientras leía en el salón, escuchó un sonido sordo proveniente del sótano. Pensó que era algún animal que se había colado, pero al bajar, encontró la puerta del sótano abierta. Lo curioso era que recordaba haberla cerrado antes de irse a dormir. No había nada fuera de lo común en el sótano, pero la puerta continuaba abriéndose sola en las noches siguientes. Javier trató de tranquilizarla, diciendo que tal vez era el viento o que la puerta estaba mal ajustada. Sin embargo, el comportamiento de la puerta era solo el principio. Poco después, María comenzó a tener pesadillas. Soñaba con una mujer de cabello largo y negro, vestida con un camisón blanco, que vagaba por la casa en la oscuridad. En sus sueños, la mujer se paraba al pie de su cama y la observaba. Cada vez que María intentaba moverse o gritar, se despertaba sobresaltada, con la sensación de que algo o alguien estaba en su habitación. Javier también empezó a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y los objetos pequeños, como llaves y teléfonos, desaparecían, solo para reaparecer en lugares imposibles. Una noche, mientras bajaba a la cocina por un vaso de agua, escuchó un susurro débil que provenía del pasillo. Cuando encendió la luz, no había nadie allí, pero pudo sentir una presencia que lo hizo correr de regreso a la habitación. Las cosas empeoraron cuando, una mañana, encontraron mensajes extraños garabateados en las paredes con una sustancia oscura y pegajosa. Decían cosas como "no es tu casa y ella viene por ti". Intentaron limpiarlos, pero al día siguiente aparecieron nuevamente, más numerosos y amenazantes. Desesperados, María y Javier decidieron investigar la historia de la casa. Visitaron el pueblo y hablaron con los residentes más antiguos. Lo que descubrieron los dejó helados. Hace décadas, una familia había vivido en esa casa. La madre, una mujer que sufría de una profunda depresión, había perdido a su hija pequeña en un accidente en la carretera frente a la casa. Enloquecida por el dolor, la mujer se había ahorcado en el sótano. Se decía que su espíritu nunca había dejado la casa y que, cada vez que alguien nuevo se mudaba, intentaba expulsarlos de la misma manera en que ella había sido arrancada de la vida. Los vecinos recordaron cómo cada familia que había vivido allí había sido atormentada hasta que finalmente se marchaban. Esa misma noche, Javier decidió que debían irse. Empacaron lo esencial y salieron apresuradamente de la casa. Mientras se alejaban por la carretera 14, María miró hacia atrás y vio, a través de la ventana del salón, la silueta de la mujer de sus pesadillas, observándolos. Sabía que, aunque se fueran, nunca se librarían de la sombra de la casa. El visitante. Sofía vivía en un pequeño apartamento en la ciudad, un lugar modesto pero suficiente para ella. Era una persona tranquila, sin muchas complicaciones, hasta que una noche todo cambió. Una madrugada, se despertó sobresaltada, con la sensación de que alguien la observaba. Su habitación estaba sumida en la oscuridad, pero algo no se sentía bien. Encendió la lámpara de noche y recorrió la habitación con la mirada, pero no vio nada fuera de lugar. Se convenció de que solo era un mal sueño y volvió a dormir. A la noche siguiente, la misma sensación la despertó. Esta vez, decidió quedarse quieta, escuchando atentamente. El silencio era absoluto, pero Sofía sentía una presencia en la habitación. Lentamente, giró la cabeza hacia la esquina más oscura del cuarto. Sus ojos se esforzaron por distinguir algo, cualquier cosa, en la negrura. Y entonces lo vio. No estaba segura de qué era exactamente. Una figura alta,
deforme, como si su cuerpo estuviera torcido en ángulos imposibles. Su piel parecía absorber la poca luz que había en la habitación, dejando solo una sombra oscura. Tenía ojos, pero no eran ojos humanos, eran dos pozos oscuros que parecían mirarla con una hambre insondable. Sofía se quedó paralizada, incapaz de moverse o gritar. El ser se quedó inmóvil también, como si estuviera estudiándola, esperando. El aire en la habitación se volvió denso, cargado con un olor a podredumbre que le revolvió el estómago. Finalmente, el ser se movió, pero no hacia ella. En cambio, desapareció en la oscuridad de la esquina, como si se desvaneciera en la nada. Sofía se quedó despierta el resto de la noche, temblando bajo las sábanas, convencida de que había perdido la razón. Sin embargo, los encuentros no cesaron. Cada noche, a la misma hora, el ser aparecía en la misma esquina, mirándola desde las sombras. Sofía comenzó a evitar su apartamento, pasando más tiempo fuera de casa, pero eventualmente tenía que regresar. Y cada vez que lo hacía, el ser estaba ahí, esperando. Desesperada, decidió buscar ayuda. Un amigo le sugirió que colocara cámaras en su habitación para grabar lo que sucedía durante la noche. Así lo hizo, esperando capturar algo que explicara lo que estaba ocurriendo. La siguiente mañana, revisó las grabaciones con las manos temblorosas. Al principio, no vio nada fuera de lo común. La habitación estaba vacía, en silencio. Pero entonces, a la mitad de la noche, la cámara captó algo. Una sombra en la esquina, oscura y amorfa, que poco a poco se fue materializando hasta formar la figura que Sofía había visto. Lo peor de todo fue cuando la figura comenzó a moverse. No caminó hacia la cama, sino hacia la cámara. La imagen se distorsionó, como si el ser estuviera alterando la realidad misma. La grabación terminó abruptamente, con un ruido estático que resonó en la pantalla. Sofía se dio cuenta de que no estaba loca. Algo, o alguien, estaba en su apartamento, y no quería que ella lo supiera. Decidió que no podía quedarse más tiempo ahí. Empacó sus cosas y se fue a vivir con una amiga. Pero incluso en la nueva casa, las noches no fueron tranquilas. A las pocas semanas, la amiga comenzó a notar que cosas extrañas ocurrían en su hogar. Objetos cambiaban de lugar, sombras se deslizaban por las paredes, y una sensación constante de ser observada invadía cada rincón. Sofía comprendió que el ser no estaba ligado al apartamento, sino a ella. Y que no importa dónde fuera, siempre la seguiría, esperando en las sombras, hambriento por algo que ella aún no entendía. Hasta el día de hoy, Sofía sigue huyendo, pero nunca puede escapar realmente. El ser está ahí, en la esquina de su visión, esperando el momento adecuado para reclamarla por completo. La cabaña en el bosque. Daniel siempre había sido un hombre de ciudad, pero la presión del trabajo y la vida diaria lo habían agotado. Cuando un amigo le ofreció su cabaña en el bosque para una escapada, no lo pensó dos veces. Necesitaba desconectar y recargar energías. La idea de pasar un fin de semana solo, rodeado por la naturaleza, sonaba perfecta. Llegó a la cabaña al atardecer. Era pequeña y acogedora, construida de madera envejecida, con un techo de tejas que crujía levemente con el viento. El bosque alrededor era denso, los árboles altos bloqueaban gran parte de la luz del sol, creando un ambiente sombrío incluso durante el día. Pero a Daniel no le importó, estaba ansioso por alejarse de todo. Al caer la noche, encendió la chimenea y se acomodó con un libro. El silencio era absoluto, solo roto por el ocasional crujido de la madera o el aullido distante de algún animal. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Daniel comenzó a notar algo extraño. Parecía que el silencio se volvía más pesado, como si el bosque a su alrededor estuviera conteniendo la respiración. De repente, escuchó un ruido afuera, como si algo estuviera arrastrándose en la oscuridad. Intentó ignorarlo, diciéndose a sí mismo que era solo un animal salvaje. Pero el sonido persistió, rodeando la cabaña, acercándose más y más. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió echar un vistazo, pensando que quizás se trataba de un ciervo o un lobo.
Abrió la puerta lentamente, dejando que la luz de la chimenea iluminara el umbral. No había nada a la vista, solo la oscura y densa masa de árboles. Pero el sonido continuaba, más fuerte ahora, como si algo estuviera raspando las paredes de la cabaña. Cerró la puerta de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Se sentía observado, como si algo, o alguien, estuviera justo afuera, esperando. La idea de quedarse ahí solo comenzó a asustarlo, pero no tenía a dónde ir, el bosque era peligroso de noche. Pasaron las horas y el ruido no cesaba. Entonces, justo antes del amanecer, todo quedó en silencio nuevamente. Daniel se sentó en la cama, exhausto pero sin atreverse a cerrar los ojos. De repente, escuchó un susurro, suave pero claro, proveniente de la puerta. «Sal». Se quedó paralizado. ¿Había imaginado eso? ¿O realmente alguien lo había llamado? No quería averiguarlo, pero el susurro volvió, esta vez más insistente. «Sal». Tomó el teléfono para llamar a su amigo, pero no había señal. Desesperado, se armó de valor y abrió la puerta de golpe, esperando enfrentar lo que sea que estuviera ahí. Pero no había nada, solo la vasta oscuridad del bosque. Sin embargo, cuando intentó retroceder hacia la seguridad de la cabaña, algo lo agarró del brazo con una fuerza inhumana, tirándolo hacia la oscuridad. Daniel gritó, pero el sonido se ahogó en el silencio del bosque. La cabaña quedó vacía, con la chimenea apagándose lentamente. Cuando la policía llegó días después, solo encontraron la cabaña desordenada, con marcas de garras en las paredes y el rastro de algo pesado que había sido arrastrado hacia el bosque. De Daniel, nunca se encontró rastro alguno. Desde entonces, los lugareños evitan esa cabaña, diciendo que está maldita, que aquellos que pasan la noche ahí escuchan susurros que los llaman desde el bosque. Y los que los escuchan, nunca regresan.